Es tiempo de la palabra de Dios. Esta mañana damos la bienvenida a Estuardo González. No te pierdas la bendición que Dios tiene preparada para ti. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? La verdad que es una bendición poder estar en esta mañana nuevamente con ustedes y poder saludarlos y tener el privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra que vamos a ver en esta hora. El tema que le hemos puesto es comprometidos a una misión. Y el título es Descubriendo mi misión de vida. Y quisiera pedirles por favor que me acompañen a leer Romanos 11:36. Romanos 11:36. Y dice la palabra de Dios, porque todas las cosas proceden, ¿de quién proceden? De Él. Y existen por Él, ¿verdad? Y son para Él. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria, dice su palabra. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial? Dice que Él es el único que merece toda la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Amén. Hay una historia de un pensador ruso que dice que este hombre era muy inteligente y tenía muchas ideas en su cabeza y era muy sabio, pero de tanto que pensaba y todo tenía un cansancio físico y tenía cansancio también interno, se sentía agobiado, sentía que ya no podía seguir, se sentía muy cansado. Vino este pensador y se fue a un monasterio, se fue a tomar unos días de descanso, a alejarse de todo. No quería saber ya de nada, ¿verdad? De lo que él hacía, de su trabajo, quería apartarse de todo. Cuando llegó al lugar muy contento, lo recibieron, le dieron pues la bienvenida, le dieron su habitación y él se dio cuenta que en la puerta de su habitación había un pequeño rótulo donde estaba su nombre escrito. Todo iba bien, todo estuvo muy bonito, pero en la noche, cuando él ya estaba descansando, no podía dormir. Se sentía angustiado, sentía que molestia en su cuerpo, no se sentía cómodo y daba vueltas, así como cuando uno no puede dormirse, ¿verdad? Que se da la vuelta, se sube, se baja en la cama, se pone a ver tele, la apaga, cambia. Así estaba este hombre, ¿verdad? No podía dormir. Entonces él viene y se sale del cuarto, se va a caminar, a conocer el lugar. Después de dar una vuelta por todo, bueno, dice, ahora voy a ir a dormir. Cuando regresa a su habitación, se da cuenta que no logra distinguir cuál es su cuarto, cuál es su habitación, porque el letrero era pequeño y ya no había luz en el lugar. Y como eran varias habitaciones, él no sabía cuál entrar. Y él empezó a ver y decía, abro esta, pero ¿y si hay algún monje aquí durmiendo? Lo voy a despertar. Y así estaba y no hallaba qué puerta abrir. Al final se puso a dar vueltas y a pensar y a pensar. Le amaneció y él no pudo ver cuál era su puerta. Al final, ya cuando empezó a ver la claridad del día, pudo ver su nombre, logró entrar a su puerta. Aquel hombre pasó toda la noche deambulando y él pudo entender que esta es una figura que nos pasa muchas veces a nosotros los hombres. Estamos en la vida y estamos deambulando y no sabemos a dónde tenemos que ir. No vemos la puerta porque no hay luz. No tenemos la luz en nuestra vida. Pasamos muchas veces por delante de la puerta que nos conduce al camino al que estamos llamados cada uno a ir, pero no la vemos porque la oscuridad que hay en nuestra vida muchas veces no nos deja ver esa puerta por la que debemos de ir. El propósito de este tema es que podamos saber
cuál es nuestra misión en la vida. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una misión. Nadie está aquí por casualidad. El día de hoy déjeme decirle que Dios lo trajo con un propósito. Saber cuál es nuestra misión en la vida es la cuestión más importante que debemos plantearnos cada uno de nosotros y que podemos plantearle también a aquellas personas a quienes queremos ayudar para que puedan tener una vida también correcta, que puedan seguir por el camino correcto. La vocación es el encuentro con la verdad sobre uno mismo. Un encuentro que proporciona una inspiración básica en la vida de la que nace el compromiso a lo que fuimos llamados cada uno de nosotros, que cada uno como persona tiene y que quienes somos creyentes sabemos que el plan de vida de Dios para nosotros está en su palabra. ¿Qué claves debemos descubrir para entender nuestra misión de vida? Pregunto. ¿Qué claves debemos descubrir para entender nuestra misión de vida? Para entender nuestra misión de vida vamos a ver las siguientes claves en esta mañana. Número 1, el propósito de Dios al crearnos. Número 2, la misión de Jesús al venir a la tierra. Y número 3, ¿por qué la misión de Jesús debe ser importante para nosotros? Número 1, el propósito de Dios al crearnos. Todos sabemos que fuimos creados para gloria y honra de Dios, ¿verdad? Amén. Dice Isaías 43:7, si lo podemos leer, Isaías 43:7. Dice, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Sabemos que Dios lo creó todo. La palabra dice que con su palabra de la nada lo formó todo. Eso lo podemos ver en Génesis. Él lo creó todo. Todo lo que existe es de Dios. Y como leíamos al inicio, es creado por Dios y es para Dios. Y también dice que es de Dios. Entonces, ¿de quién somos cada uno de nosotros? Somos de Dios. ¿Y para quién fuimos creados? Para Él, ¿verdad? Fuimos creados para tener una relación íntima con Dios. Para tener una relación íntima con Dios es necesario que primero lo conozcamos, que sepamos quién es Dios, que lo reconozcamos como nuestro Salvador, que reconozcamos que Cristo vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y es necesario que reconozcamos, que confesemos nuestros pecados y que reconozcamos que Él murió por cada uno de nosotros. En primera de Juan 1:13 dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Para que podamos tener esa comunión con Dios, con nuestro Padre y con Jesús, debemos de reconocer que Él primero nos crió, que Él dio a su Hijo por cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros somos creados para alabarlo, para exaltarlo y para que tengamos esa relación íntima. ¿Y cómo vamos a tener esa relación íntima? Cuando hablamos y compartimos con Él, cuando leemos su palabra, cuando estamos en ese tiempo de comunión al orar, al platicar con Dios como un amigo. Él nos escucha, Él nos entiende, nos comprende y algo muy importante, Él nunca nos va a fallar. Muchas veces tal vez pedimos algo y Él no nos lo da, pero no es porque no nos quiera o no nos lo quiera dar. Él sabe que es lo mejor para nosotros y Él sabe en qué tiempo realmente nos lo debe de dar. Pero no es que Dios no quiera darnos muchas veces las cosas y cuando no nos las da es porque Él sabe que eso que estamos pidiendo muchas veces no nos conviene.
Fuimos creados para ser como Jesús. Óigalo bien, fuimos criados para ser como Jesús. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cada uno de nosotros debemos ser transformados. ¿Cómo transformamos nuestra mente, nuestro entendimiento? A través de leer su palabra, a través de hacerla rema en nuestra vida. Ahí vamos a ir nosotros cambiando, vamos a ir siendo transformados. Debemos de ser transformados como Jesús. Debemos de seguir el ejemplo que Jesús nos da. Eso está en su palabra. No como sale muchas veces en las películas, porque ahí le ponen y le agregan y le quitan, ¿verdad? Debemos de leer su palabra como era Jesús. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Fuimos creados para servir a sus propósitos. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para hacer buenas obras, ¿verdad? Las cuales Dios dispuso de antemano a fin que la pongamos, ¿en qué dice? En práctica. No solo que lo leamos, no solo que lo entendamos o que lo tengamos en nuestra cabeza, sino tenemos que poner en práctica su palabra. Hace mucho tiempo siempre me decían cuando me enseñaban acerca de la palabra de Dios, de nada sirve que nos volvamos hermanos cebollas. Sí conocen las cebollas todos, ¿verdad? Como la cebolla con la gran cabezota así, ¿verdad? Y el cuerpecito. No tenemos que llenar nuestras cabezas solo de la palabra de Dios, sino tenemos que ponerla en práctica, vivirla. No solo saberla, vivirla. Fuimos creados para servir a sus propósitos. En la palabra de Dios dice qué debemos de hacer. Ahí están los pasos, cómo debemos caminar. Fuimos creados y sobre todo, oiga esto, fuimos creados para vivir eternamente. ¿Quiénes quieren vivir eternamente? Amén. Yo creo que todos queremos vivir eternamente, pero para eso debemos seguir en los caminos de Él. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, damos los pasos, nos bautizamos y empezamos a caminar en la puerta esa que Dios nos muestra a través de su luz. Y vamos caminando, pero de repente nos salimos y nos alejamos. Y si nos pasa algo, ¿qué va a suceder? Muchas veces tal vez nos va a dar tiempo, tal vez de arrepentirnos si hemos fallado. Pero el tiempo pasa tan rápido que otras veces tal vez ni nos va a dar tiempo. El tiempo pasa tan rápido, ustedes. Cuando yo me acuerdo que tenía 8 o 9 años, quería llegar a 18 años para poder ya tomar yo mis decisiones, ¿verdad? Ya quería ser ya un hombrecito. Cuando llegué a los 18, contento, ¿verdad? Ya bueno, ahora ya soy libre, ya no me mandan mis papás, ahora yo hago lo que quiero. Pero no es así. Cuando ya tenía 18, me casé ya casi a los 19, ya tuve un compromiso, mi familia, empezaron a crecer mis hijos, llegué a 40 y ya no quería cumplir 41, sino que 39. Y uno mira para atrás y el tiempo se pasó tan rápido. Algo simbólico que uno cierra los ojos, ¿verdad? Y ya los abre y ya pasó el tiempo. Y el tiempo es algo que no podemos recuperar. Y debemos de aprovecharlo. Ahorita estamos de luto por el fallecimiento de nuestro hermano Mario. Gloria a Dios. Él estaba bien con nuestros padres celestial y Él está en sus brazos. Y yo lo admiraba mucho porque a pesar de su estado, de sus limitaciones que tenía, Él venía manejando.
Y muchas veces lo ayudábamos cuando estábamos en el parqueo con mis hijos. Mire, le parqueamos su carro. Gracias, decía él, venía caminando. Y muchos estamos bien y no queremos venir a la iglesia. Estamos sanos y no queremos buscar de Dios. Y sin embargo, él nos dejó un gran ejemplo. Ahí venía en su carrito con su esposa. No queremos levantarnos temprano. Le decimos a los hermanos, vengan, ayúdenos a servir. Es que hay que madrugar. Y no solo se trata de servir acá, se trata de servir en todos lados, donde uno esté, dar un buen ejemplo. Fuimos criados para servir a sus propósitos. Fuimos criados para vivir eternamente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida en este momento? ¿Será que si salimos ahorita y tenemos un accidente, nos vamos con el Señor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Realmente estamos seguros de tener esa vida eterna? Número 2, la misión de Jesús en la tierra. Sabemos el problema del ser humano, que el pecado había roto esa relación con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, tenían miedo poder hablar y poder ver a Dios. Y se escondieron, dice la palabra. Y se creó una separación entre Dios y el hombre. Para poder hablar con Dios había que ir con un sacerdote, llevar un sacrificio para que pidiera perdón por uno. Estaba separado de Dios. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Sin embargo, dice la palabra que Dios tomó la iniciativa para poder reconciliar nuevamente al hombre con Él. Imagínense, Dios tuvo la iniciativa. Y muchas veces no agradecemos eso. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. Amaba de tal manera al mundo que dio el máximo sacrificio, su Hijo. Y Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Dice 2 de Corintios 5, 18, 19. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios dio a su Hijo para reconciliarnos con Él y nos encargó a nosotros de que reconciliemos a aquellos que aún están perdidos en sus delitos y pecados, para que también puedan tener esa esperanza de vida que nosotros tenemos. ¿Cuántas personas mueren sin que se les hable de la palabra de Dios? Cada uno de nosotros creo que tenemos familiares, amigos que aún no saben de Dios. Y no se trata de enseñar una religión, se trata de enseñar esa relación con Dios. Dios nos dejó una gran comisión. Cuando estuvo Jesús acá en la tierra, dejó una comisión, dice su palabra. Por lo tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuánto lo hacemos? Y no se trata solo de irse a parar al parque y predicar y dar un gran mensaje, que no es malo, está bien, pero lo que más deja es lo que nosotros demostramos con nuestro caminar, con nuestro actuar. No se trata solo de pararse y dar un gran mensaje y qué bonito, pero si a la vuelta estamos haciendo algo malo. Debemos de llevar esa esperanza a los demás con nuestro testimonio primeramente.
porque nosotros tenemos que seguir llevando ese mensaje de reconciliación, hablarle a aquellos que no conocen de Dios, darles esa esperanza que nosotros tenemos. Pero muchas veces nosotros también somos piedra de tropiezo, porque les estamos hablando, les estamos diciendo, pero hacemos lo contrario de lo que dice su palabra. La palabra de Dios dice: saber hacer lo bueno y no hacerlo es ¿qué? Pecado. Sabemos qué es lo que debemos de hacer. Debemos de hacerlo. Y si no lo sabemos, leamos la Biblia. Leamos su palabra para que sepamos qué es lo que debemos de hacer. Quisiera hacer esta pregunta. ¿Cuál fue la misión de Jesús en su vida? ¿Cuál fue la misión de Jesús en su vida? La misión de Jesús en su vida fue venir a dar su vida en la cruz para poder redimir a toda la humanidad. Para que todo lo que creamos en Él podamos tener vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero debemos de creer en Él, en su sacrificio, reconocer que somos pecadores y que fallamos, y que a pesar de que tal vez ya lo hemos reconocido como nuestro Salvador, muchas veces vamos a fallar como humanos, muchas veces consciente o inconscientemente, pero tenemos ese privilegio que podemos arrepentirnos y ponernos a cuentas con Él a cada momento, a cada instante, porque no somos perfectos, fallamos. Pero debemos de reconocer cuando nos equivocamos. Juan 12:46 dice: yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. Que no le pase lo de este pensador ruso, que en una noche no pudo entrar a su habitación porque no había luz. Dios nos muestra en su palabra cuál es la puerta que debemos de seguir. Jesús es esa luz que nos va a alumbrar para guiarnos en el camino correcto. Número 3, ¿por qué la misión de Jesús debe importarnos? ¿Por qué debe importarnos lo que Jesús hizo? Primero, si queremos ser como Jesús, debemos de ver qué fue lo que Él hizo. Y nuestra misión debe de incluir la misión de Jesús. Debemos de seguir con lo que Él inició. Jesús espera que continuemos con su misión en este mundo. Cada uno de nosotros debe de seguir lo que Jesús inició. Compartir las buenas nuevas es nuestra responsabilidad y también es un privilegio. Llevar a cabo esa gran comisión que nos dejó. Y debemos de estar agradecidos por todo lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Tenemos esa esperanza de vida. Debemos de estar agradecidos y no menospreciar lo que Dios y Jesús hicieron por cada uno de nosotros. Y lo que hagamos, siempre la gloria y la honra sea para Dios. No esperemos que nos den las gracias, porque el que recompensa es Dios. No espere que lo honren por lo que hace. Dios lo ve todo. Hay una historia de una rana que vivía en un riachuelo que se estaba secando, ya no había agua. Y lógicamente la rana necesitaba agua para poder vivir y se estaba secando el río. De repente le informaron que del otro lado de una montaña había un río donde corría mucha agua. Y la rana quería poder ir a ese río, pero estaba muy lejos. Y estaba pensando qué hacer para poder llegar a ese río y de repente se le ocurrió una idea y le pidió ayuda a 2 pájaros.
que eran amigos y les habló y les dijo lo que había que hacer para poder llevarla al otro lado. Y vienen los pájaros y agarran una vara, un pedazo de rama, uno agarra la punta en cada pico y viene la rana y muerde con sus mandíbulas en medio de la vara y los pájaros empiezan a volar. Y ahí va la rana, volando, con sus mandíbulas agarrando el palo así lo más que podía, prensando duro, y ahí iba volando. Cuando ya iba llegando al río, ya habían pasado la montaña, cuando una vaca que está por el lugar ve esa escena, ¿verdad? Y uno dice, wow, ¿verdad? Ver que va volando la rana ahí con los pájaros ayudándole. Y la vaca así en voz alta dice, wow, qué idea, ¿a quién se le ocurriría eso? ¡Qué bárbaros! ¿Quién sería el pájaro de la derecha o el pájaro de la izquierda? Y la rana cuando oye esto dice, ¡fue a mí! Dice. ¿Por qué? Por el orgullo. Ella había tenido la idea y había funcionado. Sin embargo, el orgullo no la dejó llegar. Muchas veces hacemos las cosas para que nos miren, para que nos feliciten, pero dice la palabra de Dios que aquel que hace las cosas para que lo feliciten o para sentirse grande, ese ya recibió su recompensa. No hagamos las cosas para que nos estén viendo, para que nos feliciten, hagamos las cosas para la gloria y honra de Dios. Hay muchas personas que están perdidas en el mundo. Tenemos una gran comisión, tenemos una tarea que hacer y es nuestra responsabilidad. Dios quiere que todas las personas sean salvas, todas, porque la palabra de Dios dice que Él dio a su Hijo para que todo el mundo, de tal manera amó al mundo. Él quiere que todos sean salvos. Sin embargo, necesita que cada uno de nosotros llevemos a cabo esa misión que nos corresponde, de llevar esa esperanza de vida, de servir aquí donde estemos, en el trabajo, de mostrar con nuestro ejemplo que Cristo mora en nuestros corazones, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos, porque tenemos esa relación íntima con Él, de leer su palabra, de orar, y Él nos va a ayudar. Muchas veces no tenemos que hacer nada nosotros, Dios se encarga de todo. Yo me he dado cuenta cuando tengo problemas en mi trabajo, a veces me angustio y me preocupo, pero Dios lo soluciona todo. Dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él se va a encargar de todo lo demás. Pero si no lo creemos y queremos hacer nosotros todo, no vamos a llegar a ningún lado. Debemos de confiar en Él. Debemos de tener fe. Debemos mantener viva esa esperanza de que vamos a tener esa vida eterna y que somos criados para honra y gloria de su nombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y por último, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando alguien reconoce a Jesucristo como su Salvador. Y nosotros deberíamos de hacer fiesta también cuando alguien aquí viene y entrega su vida al Señor. Cuando lo reconoce como su Salvador. Si queremos que haya fiesta en el cielo, hagamos esa comisión. Llevemos a cabo esa misión que cada uno de nosotros tenemos, de llevar el Evangelio. A veces da tristeza ver tantas sillas vacías. Y uno dice, bueno, hoy venimos poquitos, pero ¿qué estamos haciendo para que vengan más? Y no solo se trata de llenar aquí la iglesia, llenar este lugar, que vayan a otras iglesias, pero lo importante es que entreguen su vida a Jesucristo, para que muchas personas puedan ser salvas, que se pueda hacer lo que Dios quiere, que todo el mundo sea salvo.
En conclusión, tenemos un propósito de Dios. Él nos creó con un propósito. Cada uno de nosotros lo sabemos. Nadie es producto de la casualidad. Nadie es producto de que fue un error o porque a los padres le fallaron las cuentas o porque no se cuidó o porque estaba, ¿cómo se dice? Cuando están planificando para no tener hijos. Falló el anticonceptivo y nadie es producto de eso. Dios tenía un plan y un propósito para cada uno. Nadie es producto de la casualidad. Dios tenía un porqué nos trajo al mundo. Debemos de estar seguros de cuál fue la misión de Jesús al venir a la tierra. Debemos estar seguros por qué la misión de Jesús es importante para cada uno de nosotros. Cristo vino, murió en la cruz, lo enterraron, pero a los 3 días resucitó. Y Él está a la diestra del Padre. Y esa es la base de nuestra fe, de nuestra esperanza, que un día estaremos junto con Él. Sabemos que muchos hermanos de acá de la congregación que han muerto, que han partido de la presencia del Señor, allá están esperándonos. Y que un día estaremos con ellos. Pero si nos mantenemos en el camino y no nos salimos. Si salimos al mundo al deambular, nos va a costar después volver a regresar. Mantengámonos fieles, firmes, que no nos pase lo de este hombre ruso, que después ya no sepamos cómo llegar a la puerta. O que nos pase lo de la rana, que ya llegando a la meta, nos caigamos. Mantengámonos fieles. Busquemos constantemente estar en la presencia del Señor. Reunámonos. La palabra de Dios dice que cuán bueno y agradable es que convivan juntos, ¿verdad? Los hermanos, en armonía. Y como les decía hace algunos domingos, uno dice, no, yo puedo buscar de Dios en mi casa. Mentiras, uno se enfría. Poco a poco uno se va enfriando y se aleja. Reunámonos, por eso son las reuniones. Conectémonos en la iglesia, en el hogar. Ahora van a ser presenciales algunas reuniones. Vengamos. Compartamos juntos y entre todos aprendemos de todos. Porque algo sí es cierto, no todos lo sabemos. Y de todos aprendemos. Y eso nos anima y nos motiva a seguir adelante. Pero es necesario que nosotros nos dispongamos, que estemos dispuestos a. Como les decía, la vida es corta, pasa rápido. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos más adelante? Nosotros planificamos, voy a hacer mañana, voy a hacer esto la otra semana, voy a hacer otro mes, pero nadie sabe si al salir de aquí nos pasa algo. Solo Dios lo sabe. Pero si estamos bien y estamos a cuentas con Él, estamos seguros que tenemos esa vida eterna que Él nos ofrece en su palabra. Quisiera pedirles que se pongan de pie, por favor. Y quisiera dejarles estas 2 preguntas para que mediten en ella. Número 1. ¿A qué le desafía el ejemplo de Jesús? ¿A qué le desafía el ejemplo de Jesús? Número 2. ¿Cuál sería su función con las personas que no conocen a Jesús? ¿Qué piensa hacer usted con aquellos familiares, aquellos amigos que aún no conocen a
Jesús. Todos tenemos una misión. La pregunta es, ¿quiénes están dispuestos a llevarla a cabo? No solo se trata de venir aquí en la iglesia también. Debemos de ser la luz para otros que aún están en la oscuridad. La palabra de Dios dice, vosotros sois la sal del mundo. La luz. ¿Qué vamos a hacer nosotros con aquellos que aún no conocen de Jesús? Quienes no tienen esa esperanza que gracias a Dios nosotros tenemos. Le invito a que cierre sus ojos, que juntos vamos a decir: amado Dios, gracias Padre, porque tú nos has dado ese privilegio de poder ser hijos tuyos. Gracias porque un día nos sacaste de ese lugar donde estábamos, como dice tu palabra, en el lodo cenagoso. Estábamos perdidos, y gracias a ti, a ese sacrificio, tenemos esa esperanza de vida eterna, porque tú en tu amor y misericordia nos llamaste y nos has permitido ser parte de este pueblo escogido. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar a cabo esa misión que tú nos has dejado, que podamos llevar a cabo esa gran comisión de ir y predicar tu evangelio. Que, Padre, no seamos egoístas y que nos conformemos solo con que yo sea salvo, sino que busquemos a aquellos que aún están perdidos, aquellos que necesitan tu luz para poder ver el camino y poder ser parte también de tu pueblo, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos por nombre. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible y tú eres ese Dios de lo sobrenatural. Te pido que nos ayudes para que cada uno de nosotros podamos hacer lo que nosotros podemos hacer. Que nosotros hagamos lo posible porque tú vas a hacer lo imposible. Que podamos orar por aquellos que aún no te conocen. Que podamos doblar rodillas y pedir por aquellos que están aún perdidos, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra, a hacer tu voluntad, a hacer lo que a ti te agrada, que podamos tener ese estilo de vida que te honre y que aquellos que nos miren puedan querer tener lo mismo. Ayúdanos a brillar, no porque nosotros seamos buenos, sino porque tú moras en nuestros corazones. Que podamos ser ejemplo para nuestros hijos. Que podamos, Señor, dejar un buen legado. Que no seamos egoístas y que hagamos, Señor, tu voluntad. Y que siempre en todo te demos la gloria y la honra, porque tú eres el único que la merece, Señor. En esta hora, no sé si hay alguien que Dios haya tocado su corazón y tal vez quiera reconciliar. O tal vez hay alguien que aún no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Yo le animo que este es el momento. Hoy es el día, porque el tiempo es corto. Yo le animo a que repita esta oración. Padre, reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco que tú diste a tu Hijo. Cristo, reconozco que moriste en una cruz por mis pecados para darme vida y vida en abundancia. En esta hora entrego mi vida en tus manos. Te pido que seas tú, Señor, el que me llenes y el que me dé la sabiduría para hacer las cosas correctas, para hacer las cosas que a ti te agradan. Perdóname, Señor, porque reconozco que he sido un pecador, pero quiero, Señor, ser un hombre nuevo. Quiero tener esa nueva vida que solo tú me ofreces, que pueda haber esa luz para seguir en ese camino que tú me quieres llevar.
y sobre todo hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, entrego mi vida a ti. Quiero servirte como solo tú lo mereces. Si alguien hizo esta oración, le pido que levante sus manos. Si alguien reconcilió en esta mañana o reconoció a Jesucristo como su Salvador, yo le animo que levante sus manos para que podamos ir y podamos orar por usted. Este es el día. Señor, haz tú la obra. Sé tu Padre el que convenza, que tu Espíritu Santo sea el que llegue y el que convenza a cada uno en su corazón. Que no sean mis palabras, sino que seas tú. Muchas veces estamos aquí en la iglesia, pero solo estamos haciendo acto de presencia, porque no estamos teniendo esa vida que agrade a Dios. Y este es el momento para que podamos empezar de nuevo. Este es el día para que realmente entreguemos nuestra vida a Cristo y vivamos como a Él le agrada, como Él quiere, y que podamos llevar a cabo esa comisión, que podamos llevar a cabo esa misión de vida que cada uno de nosotros tenemos, que podamos cumplir el propósito por el que Él nos creó, de alabarlo, de exaltarlo, de bendecirlo, de honrarlo, no solo de palabras, sino de hechos. No solo porque estamos aquí presentes, sino porque estamos con Él a cada momento, buscando su presencia a través de la oración, a través de leer su palabra y de hacer la rema. Ayúdanos, Señor. Por favor, Padre, te necesitamos. Solo no podemos. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Padre. Te pido, amado Dios, que seas tú el que llene cada corazón en esta mañana, el que llene cada vida. Y si hay alguna necesidad, que tú seas, Señor, el que haga esa obra y supla cualquier necesidad. Si hay enfermedad, que tú seas el que dé la sanidad. Si hay tristeza, que tú des ese gozo. Si hay conflictos, que tú des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay dolor por la pérdida de un ser querido, sé tú, Señor, el que llene ese vacío y dé esa paz. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Puedes realizar donativos por medio de tu banca en línea a la cuenta monetaria Banrural número 3622014617 a nombre de Iglesia Cristiana Verbo. Dios te bendiga. Iglesia Cristiana Verbo Amatitlán te invita a nuestras reuniones presenciales. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos, no faltes. Ven a gozarte en la presencia del Señor.